Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a aprovechar para analizar las facultades de la inspección de los tributos. Las facultades de la inspección de los tributos vienen reguladas por el artículo 142 de la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario. Lo vamos a explicar de forma muy esquematizada para facilitar vuestra comprensión y una vez que lo hayamos explicado, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Para ver cómo se pueden aplicar. Este ejercicio práctico, aparte de esas facultades de la inspección, tendrán algunas, algunas preguntas relacionadas con la inspección, pero no del todo sobre estos artículos. Bien, no vamos a perder el tiempo, vamos a meternos al trabajo y vamos a ver qué nos dice. En primer lugar, os he preparado un esquema que complementa el artículo 142 para que nos ayude a entender cómo funciona. Lo primero que tenemos que saber es que las facultades de la inspección de los tributos se desarrollan en el artículo 142 y dentro del reglamento del REGAT 171, 172, 173 y luego ya el 60. Bien, sabemos que el artículo 142 es bastante extenso. ¿Vale? Lo que quiero es que es bastante extenso, tiene 4 puntos y nos puede costar muchas veces en un supuesto práctico el poder identificar en qué parte del artículo se encuentra la respuesta que nosotros queremos dar o que nos está preguntando relacionarlo con ese artículo. Bien, lo que quiero que veáis es que cada punto del artículo 142 tiene 4, se corresponde o podríamos corresponderlo a un tipo de facultad o a una facultad, ¿vale? En primer lugar, vamos a ir paso a paso. El 142.1 nos habla de la documentación que se puede revisar dentro del ámbito de la inspección, ¿vale? Entonces, sabemos que el 142 es la documentación que podemos revisar y que se desarrolla en el 171. Por tanto, si nos pregunta sobre qué documentación puede analizar o puede revisar la inspección de los tributos, siempre estaremos hablando bien del 142.1, bien del 171, si es el desarrollo reglamentario. ¿De acuerdo? Seguimos. El 142 nos habla de la facultad de entrada a fincas y a lugares en las que existan pruebas, ¿vale? El 142.2 es bastante importante, al igual que el 142.3, y nos habla de esto. Se desarrolla en el 172 del reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que veamos una pregunta que haga referencia a si es posible la entrada en el lugar, diremos que sí, ¿vale? O sea, diremos o lo justificaremos con el 142 y 172 del reglamento, ¿vale? Cuando nos pregunte si se puede entrar o no se puede entrar a determinados lugares. Ojo, cuidado con el 142.3 porque si bien parece muy similar al 142, nos habla de cosas diferentes, ¿vale? El 142.2 nos habla de que se puede entrar a las fincas y a los lugares donde se encuentren esas pruebas que van a ayudar a regularizar la obligación tributaria. Y el 142.3 lo que nos habla es de que el obligado tributario o la persona que se encuentre en dichos lugares tienen el deber de atender a la inspección de los tributos. Por lo tanto, cuando nos pregunte, ¿debe la persona, debe el obligado, debe el responsable atender a la inspección? Lo justificaremos con el 142.3 y 173 del reglamento. Y por último, el 142.4 que nos habla de esa facultad de autoridad pública, ¿vale? De agente de la autoridad, perdón.
y se desarrolla dentro del 60 del REGAT. Esta es menos importante, por lo menos se pregunta menos. Las que más se preguntan, me atrevería a decir que son la 142.2 y la 142.3, la facultad de entrada a fincas y el deber de atención a la inspección de los tributos. Vale, pues vamos a recapitular, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya llevamos. Hemos dicho que el 142, que el 142.1 sería la documentación que podemos revisar, el 142.2 y 172 esa facultad de entrada a fincas y lugares donde se encuentran las pruebas, 142.3 y 173 es el deber de atención a la inspección de los tributos y el 142.4 y 60 la autoridad pública. ¿Vale? Ahora vamos a verlo, vamos a explicarlo detalladamente, vamos a ver qué partes son más importantes o qué partes necesitamos entender o qué partes necesitamos memorizar, ¿vale? Porque hay alguna parte que suelen hacer preguntas muy literales y lo debemos de justificar con esa parte del artículo. Vale, pues en primer lugar tenemos el artículo 142 y si os parece lo que vamos a hacer es ir analizando el punto apartado junto con el artículo de reglamento, ¿vale? En primer lugar, nos habla de que el 142.1, que las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente, ¿vale? Entonces, aquí, en resumen, nos habla de el examen de esa documentación que podemos analizar. Vamos a ir ahora al 171, que es el que desarrolla ese apartado, y nos dice, veis, ya directamente el artículo se llama examen de la documentación. Para realizar actuaciones inspectoras se podrán examinar, entre otros, los siguientes documentos: declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, la contabilidad de los obligados tributarios, libros, registros, los de facturas recibidas, emitidas, demás, facturas justificantes, etc. La documentación y demás elementos a que se refiere este artículo se podrán analizar directamente. Se exigirá en su caso la visualización en pantalla, es decir, el verlo en la pantalla del ordenador o la impresión de los correspondientes listados. También se podrá obtener copia en cualquier soporte de los libros, documentos y demás sin perjuicio del artículo 34.8. Es decir, que lo podemos ver, podemos imprimir listados y también podemos obtener copia. Cuidado con esto, con este apartado, porque crea mucha confusión, ¿vale? Crea mucha confusión. Lo voy a explicar. Te dice que cuando el personal inspector solicite al obligado tributario datos, informes o antecedentes que no, que no deban hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria, se concederá con carácter general un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación. El plazo concedido para la contestación a las reiteraciones será de 5 días. Vale, cuidado con esto porque solemos tomar por defecto que el plazo son 10 días hábiles para toda la documentación, pero no es así, porque es para la documentación que no debe hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria. ¿Cuál es la información que debe hallarse? Pues lo que venimos diciendo. Todos los libros registros deben hallarse, la contabilidad debe hallarse, facturas emitidas y recibidas deben hallarse a disposición inmediata. Por lo tanto, son
es documentación que debe, la mayoría de documentación sí debe hallarse a disposición inmediata. ¿Qué documentación puede ser que no tengamos a mano? Pues debería de verse. Por ejemplo, un justificante de pago de alguna factura. Es posible que tengamos que acceder al banco para descargarlo porque no lo tengamos en ese momento, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero no toda la documentación por defecto vamos a tener ese plazo, porque ya os digo, la mayoría debe de hallarse a disposición inmediata. Los libros, registros de facturas recibidas y emitidas deben de hallarse, la contabilidad debe de hallarse, las facturas justificantes y demás deben de estar, ¿vale? Deben de estar a disposición inmediata, deben de estar en, en ese domicilio de la empresa, ¿vale? Entonces, tened cuidado cuando os hagan este tipo de preguntas con la interpretación que le dais, ¿vale? Por otro lado, sigue mencionando el 171 que cuando los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 39 de 2015, es decir, personas jurídicas y demás, tengan la obligación de aportar la documentación de forma electrónica, telemática. La documentación puede ser admitida por el funcionario, ¿vale? Si la admite, cuando dice la documentación, puede ser admitida, se refiere a la documentación física, la aportación física de esa documentación, ¿vale? En papel. En el caso de admitirse, de que el actuario lo admita, la empresa o la entidad no estaría obligada a aportarla posteriormente por medios telemáticos, ¿vale? Porque ya la habría recibido eh, por medios físicos, ¿vale? Bueno, pues ya hemos explicado el 142.1. Seguimos avanzando. 142.2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar en las condiciones que reglamentariamente se determinen en fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a grava. Existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos, ¿vale? Aquí vemos claro que lo que te está permitiendo el 142 es la facultad de entrada a esos lugares. Otro punto que desarrolla el 142.2 es que para el acceso a dichos lugares vas a necesitar o bien acuerdo de entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determinen, o bien el consentimiento del obligado tributario, ¿vale? En el caso de no tener acuerdo de entrada, necesitarás ese consentimiento, ¿vale? El acuerdo de entrada normalmente va a ser para cualquier lugar que no se denomine o que no tenga la consideración de domicilio constitucionalmente protegido o bien domicilio fiscal. Y esto es lo que te dispone el siguiente párrafo. Cuando para el ejercicio de actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta ley. La solicitud de autorización judicial requerirá incorporar al acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine. Es decir, cuando sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido, necesitaremos la autorización del juez, ¿vale? Y esto lo va a desarrollar ahora el 172. Me gustaría añadir que cuando en una empresa, en una sociedad, estemos hablando de domicilio fiscal, este domicilio fiscal tendrá la misma consideración a efectos prácticos, a efectos de un supuesto, que el constitucionalmente protegido. Por lo tanto, vamos a necesitar autorización judicial. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues vamos a ver el 172 que nos desarrolla pues ese 142.2. Dice el 172 que los funcionarios y demás personal al servicio de la administración tienen la facultad de entrada y reconocimiento a fincas. Vale, ya lo sabíamos. En el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuando el obligado o la persona bajo cuya custodia se encontraran en mencionados lugares se oponga a la entrada, necesitaremos un acuerdo de entrada del delegado o del director de departamento de que dependa el órgano actuante, ¿vale? Sin perjuicio de que nosotros podamos llevar aquellas medidas cautelares que procedan. Por otro lado, el punto 3 desarrolla que cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará el consentimiento del interesado o la autorización judicial. ¿Vale? Como veníamos diciendo, en las empresas, en las sociedades, denominaríamos constitucionalmente protegido al fiscal. Por lo tanto, para ese domicilio necesitaremos la autorización judicial. Bueno, en la entrada y reconocimiento judicialmente autorizados, los funcionarios podrán adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias. Se entienden que los obligados prestan su conformidad a la entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo. Si se produjese la revocación del consentimiento del obligado para la permanencia, los funcionarios, antes de la finalización de dichas actuaciones, podrán llevar a cabo medidas cautelares, ¿vale? Las medidas cautelares desarrolladas en el 146 y 181 del reglamento. Vale, pues ya hemos visto el 172 que desarrolla la entrada a fincas. Seguimos con el apartado, con el punto 3, ¿vale? Ese deber de atención de los obligados tributarios. Y es que te lo dice nada más empezar. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. El obligado que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse por sí o por medio de representante, ¿vale? Y algo que gusta mucho preguntar es si la administración puede requerir la comparecencia personal del obligado tributario, ¿vale? Y, e- y por eso os recomiendo que aprendáis este pequeño párrafo que son 2 líneas. Entonces, a la pregunta si puede la administración o la inspección requerir la comparecencia personal del obligado tributario, la respuesta es que sí, pero, cuidado, excepcionalmente y de forma motivada, ¿vale? Es decir, en casos muy concretos, de una forma muy particular, cuando sea realmente necesario, no para llevar a cabo cualquier tipo de actuación, no para llevar a cabo todas las actuaciones, serán cosas determinadas y excepcionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta sería que sí, excepcionalmente y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando, cuando la naturaleza de las actuaciones así lo exige, ¿vale? Y esto es lo que desarrolla el 142.3. El 173, por su parte, veis, es que os pone el título, ¿vale? Obligación de atender a los órganos de la inspección. Los obligados tributarios deberán atender a los órganos de inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. Tratándose de un grupo que tribute, debe atender tanto la representante como las dependientes. Cuando el personal inspector se persone sin previa comunicación
En el lugar donde deban practicarse las actuaciones, el obligado tributario o su representante deberán atenderles si estuviesen presentes. En su defecto, deberá colaborar en las actuaciones cualquiera de las personas encargadas o responsables. ¿Qué personas encargadas o responsables? Pues si solo hay un trabajador en ese momento, en aquel lugar, pues será el trabajador que se encuentre en ese lugar. Y ese trabajador tendrá el deber de atender a la inspección de los tributos. ¿De acuerdo? El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio del órgano de inspección sea preciso. ¿Vale? El punto 5 nos habla de todas las facultades que dentro de ese deber de atención está capacitada la inspección. Recabar información de los trabajadores, es decir, hacerle cuestiones sobre tú qué funciones desarrollas, ¿vale? Realizar mediciones o tomar muestras, así como fotografías, croquis o planos, recabar el dictamen de peritos, exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo, verificar los sistemas de control interno de la empresa y bien verificar y analizar sistemas informáticos. ¿De acuerdo? Pues estas son las facultades que tiene la inspección de los tributos. Por último, y este sí que no voy a ver el reglamento porque no me parece del todo importante, ¿vale? Es el apartado 4, y es que los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad, ¿vale? Deberán acreditar su condición si son requeridos para ello fuera de las oficinas públicas. Las autoridades públicas, la policía, demás y cuerpos de seguridad del Estado, prestarán la protección y el auxilio necesarios a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección. Vale. Bueno, pues ya tenemos las 4 funciones explicadas, desarrolladas. Hemos hecho la diferenciación en los 4 puntos, por lo tanto, lo sabemos ya todo. Somos unas máquinas. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio, como veis, es bastante larguito. Nos va a llevar un rato, ¿vale? Facultades de la inspección. Dice, el pasado 15 de junio de 2022, a las 10 horas de la mañana, 2 miembros del órgano de inspección de la Delegación de Valencia se personaron en el domicilio fiscal de la sociedad Aluminios Brillante, con el objeto de iniciar un procedimiento de inspección sobre el IVA de los ejercicios 2021, 2020 y 2019. A tales efectos, entregan la comunicación de inicio del procedimiento a Javier de San Cristóbal, empleado de la entidad que se encontraba en dicho lugar. Javier permitió el acceso a las dependencias de la empresa, por lo que los actuarios recabaron toda clase de información de los ordenadores, así como de los registros físicos que se disponían en el lugar. A las 3 se persona el administrador de la sociedad, Pascual Benítez, que insta a marcharse a los actuarios. Los funcionarios de la inspección en las oficinas públicas analizan toda la información recabada y comprueban que se ha eliminado información importante de los registros de la sociedad, por lo que estiman conveniente aplicar el método de estimación indirecta. El día 20 de septiembre de 2023 se firma acta con acuerdo con el resultado de ingresar 25.000 euros. Vale. Vamos a tratar las cuestiones más de interpretación y vamos a dejar un poco de lado esas cuestiones más teóricas, ¿vale? Las cuestiones teóricas sí que nos las vamos a saltar. La primera pregunta que nos hace es si es correcta el inicio de la inspección a través de la personación de los agentes y con quién deberían de llevarse a cabo la actuación. Vale, para dar respuesta a esta pregunta, eh, podemos irnos al 177 del REGAT, ¿vale? Vamos a ver si es así. Perfecto. Dice el artículo 177, veréis, la respuesta es que sí.
se puede iniciar la inspección a través de personación. Conforme al artículo 177.2 del REGAT, cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, el procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario, o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. Por lo tanto, el inicio de la inspección a través de personación es correcto. Habiéndose personado los funcionarios de la inspección en las dependencias de la empresa, el mismo artículo dispone que las actuaciones se van a entender con el obligado tributario si estuviese presente y de no estarlo con los encargados o responsables de tales lugares. En este caso sería Javier, que es la persona que está en dicho lugar. De acuerdo, pues seguimos. ¿Es correcta la notificación realizada al trabajador con la comunicación de inicio del procedimiento? Indica estos efectos el inicio del procedimiento de inspección. De acuerdo. Cuidado con esta pregunta, porque esta pregunta tiene mucho que ver con el tema de las notificaciones. Artículos 109 a 112, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener que hacer es una interpretación de la normativa. A estos efectos, aparte del tema de las notificaciones, tiene mucho que ver el artículo 48, viendo qué consideramos el domicilio fiscal, ¿vale? Vamos a ver la justificación. Lo primero que decimos es que sí, no sé por qué, ahora vamos a ver. Sí, conforme al artículo 111 de la Ley General Tributaria, cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado. Por tanto, encontrándose Javier en el domicilio fiscal de la empresa, la notificación se ha practicado correcta. ¿Vale? ¿Por qué es el domicilio fiscal? Porque en el enunciado, si no me equivoco, aparece. ¿Vale? Se persona en el domicilio fiscal. Por lo tanto, aquí el ejercicio nos lo ha puesto un poco más fácil. No tenemos que interpretar si es o no domicilio fiscal. Conforme al artículo 150.2, el plazo del procedimiento inspector se contará desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio, hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante del mismo. De acuerdo con estos antecedentes, se habrá iniciado el día 15 de junio, momento en el que se notificó el inicio del proceso. Seguimos con la pregunta 3. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de no haber entregado la comunicación de inicio en el momento de la personación? Vale, pues las consecuencias van a ser que no se entendería iniciado, ¿vale? Al no haber realizado esa comunicación, no podríamos considerar iniciado a efectos del cómputo del plazo conforme al artículo 150.2. 4. ¿Pueden acceder los funcionarios de la inspección a las oficinas de la entidad? ¿Vale? ¿Qué nos pregunta? Si pueden acceder. Por lo tanto, ese poder acceder va a requerir el 142.2, esa facultad de entrada a fincas. Como determina el artículo 172.2, cuando el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontrara en los mencionados lugares se opusiera a la entrada de los funcionarios de inspección, se precisará
de un acuerdo de entrada del delegado o del director del departamento. No obstante, como se trata del domicilio fiscal, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la autorización judicial o el consentimiento del interesado. El acuerdo de entrada deberemos de incorporarlo a esa autorización judicial. No obstante, en este caso, al haber permitido Javier el acceso a los funcionarios, no necesitaríamos ese tipo de documentación, acuerdo o autorización judicial, ¿vale? Si no lo hubiese permitido, sí que lo hubiéramos necesitado. Quinto, ¿qué deberán hacer los miembros si se le niega la permanencia en el lugar? ¿Vale? Ahí estamos hablando de esa permanencia. Pues todo parece indicar que si se le niega la permanencia y no tenemos documentación que permita el acceso, nos vamos a tener que ir sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares que consideremos oportunas. Al no haber aportado acuerdo de entrada ni autorización judicial, dice la respuesta 5, si se produce la revocación del consentimiento del obligado tributario para la permanencia en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, los funcionarios de inspección, antes de la finalización de estas, pueden adoptar las medidas cautelares del artículo 146, perdón, de la Ley General Tributaria. Por tanto, deben abandonar el lugar ante la solicitud de don Pascual, tras la adopción de esas medidas cautelares que proceden, ¿vale? Recordemos que don Pascual, administrador, que llega a las 3 de la tarde, insta a los actuarios a que se marchen de allí, ¿vale? Sexta, indique y desarrolle las medidas que podrán llevar a cabo, ¿vale? Esta es una pregunta de desarrollo teórica, la voy a explicar sin necesidad de poner el artículo, que se desarrolla en los artículos 146 y 181, 146 de la ley y 181 del reglamento. Dichas medidas cautelares se dan depósito, precinto e incautación, ¿vale? ¿Cuál será el contenido del informe? ¿Vale? También pregunta teórica, no vamos a pararnos ahí. ¿En qué supuestos la inspección podrá llevar a cabo la firma de un acta con acuerdo? ¿Vale? Esta pregunta me gusta mucho porque se va al 155.1 y ese artículo nos cuesta un poquito de estudiar. ¿Por qué? Porque se desarrolla de una forma que está muy concentrado, ¿vale? Y no llegamos nunca a entenderlo. Por ese motivo nos va a costar tanto. Entonces yo lo veo de una forma, lo he desarrollado de una forma para que no nos cueste tanto entender el 155.1. Lo vamos a ver así. Os voy a poner el artículo, ¿vale? Y aprovecho y os lo explico también, que no cuesta nada. El artículo 155, hablando de actas con acuerdo, punto 1, nos dice que cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba, ¿veis? Y estos son los hechos que permiten. Deba concretarse, primero, la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. Segundo, cuando resulte necesaria la apreciación de hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto. Y tercero, cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria, se podrá hacer, ¿veis? Podrá, 1, concretar dicha aplicación, 2, apreciar aquellos hechos, o 3, estimar, valorar o medir mediante un acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, esto puesto de forma esquemática lo tendríamos así. Dice que cuando para la elaboración se podrá tramitar un acta con acuerdo, cuando para la elaboración deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de aquellos hechos.
o cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones. Se podrá, pues, en este punto, concretar dicha aplicación, apreciar aquellos hechos o realizar estimaciones, ¿vale? Mediante un acuerdo con el obligado tributario. Seguimos. El contenido del acta no lo vamos a ver porque es simplemente desarrolla 153. ¿Qué requisitos son necesarios para poder tramitar un acta con acuerdo? Este sí que me interesa porque quiero que veáis qué pregunta o qué artículo corresponde a qué tipo de pregunta hay. Porque son preguntas, sobre todo porque son preguntas que suelen caer mucho en los exámenes y las preguntan de esta forma, ¿vale? El ejercicio está intentado, lo he intentado desarrollar, lo he intentado plantear de tal forma que fuesen preguntas de examen, ¿vale? Porque no tiene cabida preguntar cosas pues, que no se suelen preguntar. Bueno, para la suscripción del acta con acuerdo es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos recogidos en el 155.3. Autorización del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo, y la constitución de un depósito aval de carácter solidario de entidad de crédito. ¿Vale? Más cositas. ¿Cuál será el importe de la garantía? Vale, el importe de la garantía será, si no me equivoco, deuda, intereses y demás, y el 20% de ambas cantidades. ¿Vale? La garantía deberá cubrir el importe total de la deuda, de la sanción, perdón, y el 20% de dichas cantidades. Será de duración indefinida y permanecerá vigente hasta que se produzca la extinción del importe garantizado. Vale, esta pregunta es de examen, me es muy importante y quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Cuándo se entenderá notificada la liquidación procedente del acta con acuerdo? El acta con acuerdo se entiende notificada una vez que hayan transcurrido 10 días desde la firma del acta, ¿vale? Según el 155. No obstante, tenemos que tener en cuenta de que se tratan de días hábiles, por lo tanto, no podemos contar con los dedos, ¿vale? No podemos decir, si se firma el 20, el 30. No, porque son días hábiles. Vamos a ver qué nos dice. Si he acertado. El acta de inspección se entenderá notificada en virtud del artículo 155.5 de la Ley General Tributaria si transcurridos 10 días desde el siguiente a la fecha del acta no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo. ¿Vale? Venga, seguimos para bingo. ¿Es necesario llevar a cabo el trámite de audiencia previo a la firma del acta? Pues veréis, en el caso de actas con acuerdo no es necesario, o sea, no vendrán con trámite de audiencia previo. No obstante, en el caso de actas con acuerdo no, pero en el caso de actas de conformidad y disconformidad sí. Incluso el acta de disconformidad cuenta con dos trámites de audiencia. El primero previo a esa firma del acta y el segundo posterior. ¿Vale? Vale. Y por último, y este es del reglamento y creo que os suele liar un poco, indique las consecuencias que hubiera tenido el obligado que el obligado hubiera firmado un acta que no afecte a todos los elementos regularizados, si, aun no afectando a todos, manifestase la conformidad respecto del resto. ¿Vale? Esto viene regulado en el reglamento, en el 186, si no me equivoco. Dice el artículo 186.8
del REGAT que si se manifestase la conformidad al resto de elementos regularizados no incluidos en el acta con acuerdo, la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad incluirá todos los elementos regularizados de la obligación tributaria, la cuota tributaria incluida dentro de esa propuesta de liquidación del acta con acuerdo va a minorar la contenida en el acta de conformidad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta ahí la explicación de hoy sobre las facultades. Lo hemos desarrollado con un pequeño ejercicio en el cual hemos visto bastantes más cosas que yo creo que también es interesante y nos va a ayudar. Sí que es verdad que las preguntas que hemos visto tienen mucho que ver, o por lo menos yo intento que sean lo más parecidas posibles a un ejercicio de examen, ¿vale? Por eso, para ir practicando, ir cogiendo soltura y que todo lo que hagamos pues sea por un motivo. Vale, pues nada, espero que os haya ayudado el vídeo, os haya parecido interesante y haya facilitado la comprensión de este artículo que de hecho en el ámbito de la inspección hay pocos artículos, pero sí que es verdad que dentro de esos pocos artículos, dentro de ese tema 10, que hay poco teniendo en cuenta que es un bloque de la oposición. Los artículos que tiene sí son muy importantes y hay que llevarlos muy bien preparados, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.